En este documental vamos a hablar sobre la guerra del Golfo Pérsico, centrándonos en el problema del petróleo. Para comenzar, vamos a hacer una pequeña introducción. El Golfo Pérsico es una zona ubicada en el Oriente Medio. Los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Qatar y Kuwait están en la costa sudoeste, Irak está en la costa norte e Irán está en la costa noreste. Tras el fin de la guerra Irán-Irak, surge la posibilidad de establecer un equilibrio estratégico militar en Oriente Medio entre los estados árabes e Israel. Esta posibilidad acabaría con un modelo de control basado en la superioridad militar israelí y la funcionalidad de las monarquías petrolíferas del Golfo. Entre los estados árabes, la eliminación de Irak como potencia regional emergente tras la guerra contra Irán se convertía en prioritaria. En cuanto a las causas económicas, desde tiempos inmemorables ha sido una zona de conflicto. Desde la independencia de Kuwait del Imperio Otomano ha habido problemas con Irak. Las relaciones entre ambos países mejoraron en la guerra Irán-Irak, donde Kuwait ayudó económicamente a Irak, pero después Irak pidió que se le perdonara la deuda y que se cooperara con más dinero. Al mismo tiempo, Irak acusaba a Kuwait de extraer más petróleo del que le estaba permitido según convenciones internacionales, bajando así el precio del petróleo iraquí. Las acusaciones se formalizaron en julio, cuando Irak acusó públicamente a Kuwait de sobreproducción y robo de petróleo en el campo petrolífero de Rumilia. Las acusaciones de Irak sobre Kuwait empezaron a hacerse más fuertes, pero como eran diferencias de carácter económico, nadie temía un posible ataque y menos una invasión. Algunos gobiernos árabes intentaron mediar la situación, cuando empezó el movimiento de tropas iraquíes. En los últimos días de julio de 1990, Irak se encontraba en una grave situación económica. Su deuda alcanzaba la enorme cifra de 80.000 millones de dólares contra Irak durante la larga guerra con Irán, incluidos los países del Golfo y entre ellos el propio Kuwait. Además, ante una prevista reunión en Ginebra el 26 de julio, las diferencias entre Bagdad y Kuwait se acentuaron, ya que este emirato había decidido rebajar el precio del barril del petróleo a $14, mientras que Irak pretendía subirlo de 18 a 25 dólares. Asimismo, Irak reclamaba a Kuwait el pago de 2.400 millones de dólares en compensación por el petróleo que el emirato le había sustraído de su territorio durante la guerra con Irán. En cuanto al desarrollo del conflicto, la guerra del Golfo Pérsico comenzó el 2 de agosto de 1990 y finalizó el 28 de febrero de 1991. En agosto, las tropas iraquíes invadieron a Kuwait. Los principales motivos que provocan la invasión son de tipo político y económico. La aspiración de Saddam Hussein a convertir Irak en una gran potencia, así como la mala situación económica tras el fin de la ruinosa guerra contra Irán. Kuwait disponía de más de 120.000 millones de dólares de reservas en el extranjero. Con la posesión de los ricos campos petrolíferos kuwaitíes, Irak se convertiría en el cuarto mayor productor de petróleo. Las consecuencias económicas de la guerra del Golfo Pérsico pasan por los daños causados y las sanciones económicas aplicadas a Irak. Lo anterior se desprende del hecho de que el factor que podría haber sido el de mayor controversia, el petróleo, recuperó su estabilidad después de que las fuerzas de la ONU se establecieran en la zona, por lo cual no hubo problemas con el precio del petróleo. Se calcula que tras la guerra el gobierno iraquí tuvo que pagar daños por más de 75 billones de dólares a Kuwait. La exportación de petróleo no pudo dar una solución al problema de la alta tasa de mortalidad, ya que no bastó para reconstruir un país casi destruido por completo. Como resultado del conflicto, en mayo de 1995, Irak aceptó las condiciones de la ONU para ser autorizado a exportar cantidades limitadas de petróleo, a cambio de comprometerse a destinar las divisas así obtenidas a comprar alimentos y medicinas y a pagar las reparaciones de guerra derivadas de su invasión de Kuwait en 1990-1991. El 16 de enero de 1997, la ONU informaba que había recibido los primeros fondos para las reparaciones de guerra. La guerra destruyó la red de transporte, telecomunicaciones y la industria. Se produjo una gran escasez de productos de primera necesidad y las restricciones eléctricas fueron continuas.
Así finaliza este documental sobre la Guerra del Golfo.